según el informe de Nuevanomics, en el primer trimestre de 2015 se comprueba un deterioro de la situación fiscal de las provincias. Neuquén es una de las 3 provincias que arroja resultado negativo junto a Buenos Aires y Jujuy. De esto vamos a charlar con Félix. Buenas tardes, Luciano Fernández lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. El hecho de que aparezca Neuquén junto a Buenos Aires y Jujuy, ¿implica que el resto de las provincias no arrojan déficit o había provincias que el año pasado no habían arrojado déficit y ahora lo están haciendo y dentro de esas están Neuquén, Buenos Aires y Jujuy? No, en realidad dentro de este grupo, estas 3 que arrojan déficit, el año pasado la única que seguía en rojo y lo viene haciendo hace un tiempo ya largo es Jujuy, ¿sí? Ajá. El año pasado a esta altura del año las que tenían déficit eran Jujuy y Santa Fe, nada más, eran 2 porque el año pasado una mejora generalizada en la situación fiscal de casi todas las provincias argentinas. Uh-huh. Pero este año esa situación se ha deteriorado y dentro de las que han pasado de superávit a déficit son 2, digamos, Buenos Aires y Neuquén. Uh-huh. Buenos Aires pasa de un superávit fenomenal de casi 6.000 millones de pesos a un déficit de 2.000 millones de pesos, y Neuquén pasa de un superávit de 546 millones que había el primer trimestre del año pasado al déficit de 255 que muestra hoy en las cuentas al mismo trimestre de este año. Uh-huh. ¿La excusa del año electoral sirve o no? Bueno, aquí efectivamente lo que explica el deterioro es el año electoral, con una cuestión quizás que conviene aclarar. Hoy la brecha, si tomamos el consolidado, nosotros monitoramos 16 provincias, ¿no? Que son las que se puede conseguir información actualizada. Hoy la brecha, si tomamos el total de esas 16 provincias de gastos totales e ingresos totales, es de 10 puntos porcentuales. O sea, el gasto total viene creciendo a un 41% y los ingresos totales al 31%, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí está ese desborde electoral, entre comillas, ¿no? del gasto con motivo eleccionario. Ahora, esta brecha hace tiempo que no es tan grande, de gastos superando tanto a ingresos. En el año 2013, que también fue un año eleccionario, claro que fue, quizás ya haciendo un análisis más político, no se elegían, mejor dicho, autoridades ejecutivas, ¿no? Sino que un año de elecciones legislativas. Ese año los ingresos totales de estas provincias crecieron más que los gastos, o sea, hubo una prudencia fiscal, a pesar de que se trataba de un año electoral, y en ese año los ingresos totales crecieron al 36% y los gastos totales al 29%, digamos. O sea que en ese momento, a pesar de ese año eleccionario, las provincias lograron refrenar, digamos, su apetito fiscal. Pero este año, evidentemente, no lo ha podido hacer. De todas maneras, como el gobierno nacional es más voraz fiscalmente, ¿no? que las provincias, esta brecha de gastos e ingresos a nivel nacional es de 17 puntos porcentuales, o sea, lo que demuestra en realidad el peor comportamiento del gobierno nacional en cuanto a expansión del gasto, ¿no? Claro, todos los anuncios que hace Echegaray de récord en la recaudación también deberían estar acompañados con el récord en el gasto, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente, por ahí, con razón, uno ya se marea, porque los anuncios de récord de la recaudación que hacen, no solo las FIP, sino muchos gobiernos provinciales, son nominales, es decir, la recaudación viene aumentando por debajo del 30%, en realidad, si uno toma el acumulado del año. Esto quiere decir que si uno descuenta la inflación, en realidad el poder adquisitivo de las recaudaciones, tanto nacional como de la mayoría de las recaudaciones provinciales, es menor, o sea, se compra menos con esa recaudación. Entonces, el récord nominal no implica un récord en términos reales, es decir, descontando este efecto. Lo cierto es que los ingresos, tanto de las provincias como de la nación, y estos ingresos, digamos, de recaudación nacional, mejor dicho, que finalmente van a las provincias como la Junta Nacional, están tendiendo ambos al orden del 31-30%, es decir, más o menos al nivel de inflación que tenemos hoy, o sea, estaría
estancado el poder adquisitivo de nuestra recaudación, pero claro, lo que está desbordado es el gasto. En el caso de Neuquén hay un aumento muy importante, que es el mayor del país en este primer trimestre, del 66% en los gastos de personal, ¿no? Que son los que llevan a que justamente el aumento, o el gasto total ha aumentado en la provincia de Neuquén un 57% en el primer trimestre del año. Y cuando uno cae en cuenta que la inflación es del 30%, ahí tenemos un aumento real de más del 25%, ¿no? Que es muy relevante, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo de Jujuy parece un caso crónico, lo de Buenos Aires, ¿cómo se explica? Buenos Aires es aumento de personal, el gasto del personal aumentó, el gasto total en el caso de Buenos Aires aumentó, también está entre las 5 primeras, un 47%, impulsado fundamentalmente por el gasto del personal, que aumentó un 48%. También hubo un aumento de obra pública importante en la provincia de Buenos Aires, pero digamos, se triplicó la obra pública en el primer trimestre de este año con respecto al anterior, pero así todo participa en un porcentaje bajísimo en el total de gastos. La obra pública en Buenos Aires es solamente, o sea, los gastos totales, los gastos de capital, mejor dicho, sobre los gastos totales en la provincia de Buenos Aires, con esta duplicación de obra pública, es solo el 3%. O sea, la provincia de Buenos Aires, así todo habiendo duplicado la obra pública de un año para el otro, la inversión pública solo participa en un 3% de su presupuesto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este aumento del gasto del capital no es el que explica el aumento en el gasto total de la provincia de Buenos Aires, sino que el impulso, por el peso que tiene, es fundamentalmente desde el punto de vista del gasto en personal. Bien. A estos procesos de incremento en el gasto de personal, digamos, ¿cómo se los no digo combate, pero cómo se les hace frente, digamos? Porque el gasto en personal únicamente puede ser afrontado con incrementos en la recaudación, porque son gastos que vienen para quedarse, ¿no? Claro, eso es el problema que tiene. No es un gasto ocasional que vamos a un hospital y lo terminamos y se acabó el gasto. O vamos a una escuela que hicimos la escuela y se acabó el gasto. Ese es el problema, la pregunta es acertadísima, porque esto perdura, digamos, o sea, hoy, además, porque yendo a la práctica, en ninguna provincia o a esta altura del partido o ni siquiera el gobierno nacional, sea cual sea el próximo gobierno, ¿no es cierto?, no está dentro del menú de alternativas emergentes, digamos. No. Hoy, desde el punto de vista de lo socialmente aceptable, es algo que digamos que la sociedad no tolera. Entonces, el problema justamente es ese, que es un gasto que permanece, ¿no?, en el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí hay que, nosotros eso lo tenemos bastante estudiado, el tema de la problemática del empleo público y su peso en el presupuesto. Nuestra propuesta es que el gasto, o mejor dicho, el empleo público no crezca más que la tasa de población, ¿sí? Durante de aquí en adelante, justamente para que, digamos, llegue un momento que el presupuesto se lo lleva todo el gasto en personal. Cuando llegamos a ese punto, las cuentas son muy difíciles de mantener. Y, por ejemplo, para el caso de Neuquén, si nosotros tenemos en cuenta el empleo público en exceso que se ha creado en los últimos 10 años, o sea, definido como aquel que ha crecido por encima de la tasa poblacional, para el caso de Neuquén harían falta 826 empresas más para absorber esa gente, ¿sí? Lo que llevaría 2 años de no nombrar gente por encima del crecimiento poblacional. Un poco para contestar la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para resolver este problema? Bueno, lo que hay que hacer es volver a una tendencia normal, ¿no? Una tendencia normal, y así todo, eso tarda un tiempo en que, digamos, que la normalidad en cuanto a plantilla y gasto personal se restablezca. En este caso, no menos de 2 años para, digamos, asumiendo que se van a crear empresas al mismo ritmo que lo que vienen creándose en los últimos años. Por supuesto, si no se crean empresas, el tiempo es todavía mayor. Pero esto, para tener una idea aproximada, digamos, de cuánto tardaría en resolver ese problema, si las condiciones son buenas, ¿no? Sí.